diferentes caminos que enseñaba a sus discípulos y lo veían que era un judío, que era un hijo de un carpintero. Ellos lo veían como una persona que nunca había estudiado. Lo veían como una persona que nunca había estudiado la palabra de Dios, que no tenía esa experiencia como ellos. Y cuando ellos escuchaban a Jesús con esas palabras, que ellos se quedaban asombrados. Decían, espérate, si lo dejamos, ¿nos va a quitar el puesto a nosotros? Y los maestros de la ley estaban preocupados porque Jesús estaba rompiendo reglas que ellos habían puesto al pueblo. No era que Jesús estaba fallando sobre la ley, no era que Jesús estaba pecando, no era que Jesús estaba contradiciendo ni estaba aboliendo lo que era la ley. Él la estaba cumpliendo. Lo que pasa es que ellos habían puesto leyes de ellos que iban contra las leyes de Moisés y contra las leyes de la ley del Antiguo Testamento. Aleluya. Y mucho más hacia atrás, antes de que Jesús se encontraba con el ciego de nacimiento, él tuvo muchos problemas más para atrás. Tuvo problemas con la mujer adúltera, tuvo problemas en el templo, tuvo problemas, muchísimos problemas. Dijo que él estaba desde el principio de la creación. Él decía que él era el Mesías, que era la libertad, la luz del mundo. Y ya los maestros de la ley estaban cansados sobre eso, porque siempre Jesús estaba ahí diciendo cosas que los contradecían a ellos. Pero dice la palabra de Dios que Jesús iba caminando con sus discípulos. Iba caminando con sus discípulos y dice la palabra de Dios en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dice la palabra que Jesús lo había visto y los discípulos lo habían visto. Para localizarnos más dónde es que estaba Jesús, mayormente los que mendigaban, ese tipo de personas elaban frente a la puerta de la sinagoga. Es decir, que estaban frente al templo. Un ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan iban entrando a la puerta, por la puerta de la Hermosa, había un mendigo ahí. La mayoría estaban frente a la puerta del templo, esperando recibir una limosna. Es decir, que Jesús estaba frente a los maestros de la ley en ese momento, cuando iba a hacer ese milagro. Es decir, que estaba siendo visto por los fariseos, por los escribas en ese momento. Pero lo que a mí más me llama la atención de ese milagro en el comienzo es que el ciego nunca le dijo a Jesús, sáname. El ciego nunca le dijo, Jesús, como el otro ciego, que ese fue el único ciego que fue de nacimiento. Él nunca fue donde Jesús dijo, oye, ven, sáname, que yo quiero ver. No le dijo nada de eso. Él estaba tranquilo ahí. Él estaba acostumbrado porque había nacido así, ciego. Un ejemplo de un ciego de nacimiento. Si usted va y le pregunta a un ciego de nacimiento, oye, dime los colores. El ciego de nacimiento no sabe qué son los colores. Un ciego de nacimiento te le dice, oye, el cielo, que una estrella se cayó, que el sol está muy brilloso hoy, no, que la luna está a media, no, que la luna está llena. No sabe qué es. Es otro mundo. Un ciego no sabe lo que es la vida, solamente los tactos. Un ciego no sabe lo que es redondo, rectángulo, solamente si lo topa. Un ciego no sabe, el hermano hoy vino de tal color, de tal forma, los árboles, no sabe nada de eso. Un ciego de nacimiento no sabe nada de la vida. Por eso hay muchas razones. Ese ciego estaba sentado ahí y nunca sintió la necesidad de ver, porque nunca sabía qué era eso. Muchas veces usted no siente la necesidad de hacer algo o de comprar algo porque nunca ha sabido qué es eso. Por eso que muchos ricos, cuando llegan a pobres, muchos que se suicidan porque no saben qué es eso. Y muchas cosas, muchos ejemplos podemos encontrar. Un ciego de nacimiento. Imagínense un ciego de nacimiento soñando. ¿Con qué se va a soñar un ciego de nacimiento?
Es difícil. O de noche, ¿qué se va a soñar esa persona? ¿Qué estaría soñando ese ciego todas las noches? Imagino que oirá voces solamente y ya, más nada. Decir que ese ciego de nacimiento tenía toda su vida en ese estado. Toda su vida nunca había visto. Y estaba ahí tranquilo. Pero si nos fijamos en la pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayas nacido ciego? Había un problema en lo que eran en los judíos. Ellos tenían opiniones acerca de las personas que tenían enfermedades. Los judíos en ese tiempo decían que si una persona tenía una enfermedad, X, enfermedad, decían que puede ser por dos opciones: por causa del pecado, o fue que Dios lo está pasando por una prueba. Y ellos acusaban a las personas que eran por causa de enfermedad. Y ellos decían sobre el ciego de nacimiento que él había nacido ciego porque su padre había pecado. Y más aún, ellos decían que un bebé, un feto, podía pecar en el estómago, en el vientre de su madre, si iban a ese extremo. Y la única enfermedad que ellos decían que no podía ser por una prueba de Dios era ser ciego. A ver, ¿por qué? Porque ellos decían que si había una enfermedad que te evitaba a ti leer la ley, leer la palabra de Dios, era una maldición por un pecado. Es decir, que para los judíos, ese hombre que había nacido ciego, decían que él había pecado en el vientre de su madre, o que sus padres habían pecado, y que era maldito porque no podía leer la palabra de Dios, no podía leer la ley que Dios había puesto por Moisés. Es decir, que para ellos era un hombre maldito, un hombre que no podía leer la palabra de Dios, que quizás no conocía la palabra de Dios, no podía valerse por sí mismo. Una de las partes de mi cuerpo que yo cuido más son mis ojos, porque yo puedo quizás no escuchar, o quizás no tenga brazos, pero puedo ver. Es una de las partes más importantes del cuerpo, la vista. Y sigue Jesús. Hermano, puede alabarle, puede decir gloria a Dios si quiere. No cobramos por eso. Dice el 3: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y dice más adelante: dicho esto, dice que Jesús escupió en tierra. Así. Y ahí va Jesús y otra vez hace otra cosa mala. Si ustedes no sabían, para los judíos y para los maestros de la ley, escupir en el sábado era pecado. Oye, ¿qué le he dicho? Si usted escupía, era pecado. Y vino Jesús y lo hizo. Otro problema más. Si escupía en el día del sábado, era pecado. Había otra cosa más también. Era una tradición, era una creencia de los judíos de que la saliva del primogénito de la familia podía sanar enfermedades. Es decir, que por ejemplo, usted tenía un hermanito que estaba enfermo, venía el más grande, lo escupía. La saliva. Porque yo tenía esa creencia de la saliva podía sanar. Entonces vino Jesús y hizo la saliva, escupió en el piso y cogió el polvo. Y para ellos también, eso era hacer ladrillo para los judíos. Pero dice que Jesús cogió esa saliva de él, de Jesús, y le hizo como si fuera barro. Y me hace como que Jesús, como que se fue a Génesis, ahí al capítulo 2, versículo 7, y cogió esa saliva, la convirtió en barro, y se la untó en sus ojos. Y dice la palabra de Dios que Jesús lo envió al